In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Comenzamos la tesis duodécima sobre la que se ha denominado época nueva de la Iglesia, que más o menos iría desde la época de los papas de Aviñón hasta todo el tema del Concilio de Trento con su proyecto católico de reforma. Fijaos que aquí en la tesis están descritos grandes bloques. Ante todo, el primero, la instalación de los papas en Aviñón tuvo profundas consecuencias para la vida de la Iglesia y favoreció el gran cisma de Occidente solucionado en el Concilio de Constanza, con lo cual el primer bloque está en torno a Aviñón y su solución en el Concilio de Constanza. El segundo bloque tiene que ver con el Renacimiento. Había deseos de reforma, es decir, de poner las cosas un poco en orden a lo largo de los siglos XV y XVI. Lo que pasa que esto fue contemporáneo a corrientes humanistas, que no siempre iban en esa dirección de buscar una reforma en el sentido de una mayor observancia, una mayor profundización en la vida de la Iglesia, y por último la ruptura ocasionada por Lutero y el proyecto católico de reforma. En grandes zonas de Alemania desembocaron en la ruptura protestante dirigida por Lutero, a la que respondió el Concilio de Trento con un proyecto católico de reforma. Estas son un poco las cosas que vamos a ir viendo. Fijaos que en el primer bloque tenemos el papado en Francia con el destierro de Aviñón, el cisma de Occidente con el Concilio de Constanza y el problema derivado conciliarista. Luego pasamos al tema de los deseos de reforma y el Renacimiento y por último reforma protestante o más bien ruptura protestante, porque ya veremos que reforma en cuanto a reforma de costumbres más bien poco, y lo que fue la reforma católica. Bien, ante todo la situación previa. Destierro de Aviñón y cisma de Occidente. ¿Por qué los papas se fueron a Francia? Pues muy sencillo. Bonifacio VIII había tenido bastantes tensiones con el rey francés, Felipe el Hermoso, que le encantaba meter las narices en los asuntos de la Iglesia en Francia. Después de la muerte de Benedicto XI, fue elegido papa un francés, Bertrand de Glot, tomó el nombre de Clemente V y la situación en Roma era muy insegura. Los papas no eran capaces de controlar bien aquello y ante la inseguridad de Roma fue a Aviñón. Aviñón que estaba en el sur de Francia. Fue luego adquirido por los papas para incorporarlo a sus territorios, pero diríamos ahí estaban más tranquilos. De hecho, ahí hubo una serie de papas hasta que Urbano V retornó a Roma en el 1367, pero volvió luego a Aviñón porque la situación en Roma seguía siendo compleja. Fue Gregorio XI el que se estableció en Roma en el 1376. Esto, claro, la situación de los papas en Roma hizo que el sucesor de Pedro dependiera más de Francia. En esta época hay una gran cantidad de cardenales franceses y muchos veían al Papa como un político subordinado a Francia y opuesto a los intereses de otros países. Y peor todavía, como mantener una corte pontificia en Aviñón, digamos, estaba todo deprestado, había que organizarlo todo, aquello era carísimo, con lo cual empezaron a inventarse una cantidad enorme de impuestos de tipo eclesiástico para la curia, pues impuestos dependientes de nombramientos, de permisos, de dispensas, todo costaba para poder mantener el tema de la curia. Y claro, esto hacía que al final fuera elegido para muchos puestos no el más digno o el más adecuado, sino el que mejor iba a pagar con todos los problemas que esto conllevaba. En esta época de Aviñón, como un ejemplo diríamos de estas cosas, tuvo lugar el Concilio de Vienne, en Francia, en el 1312, en el cual, digamos, se trataron asuntos espirituales, la condena de Begardos y Beguinas, se condenaron algunas cuestiones de tipo quietista, se trató también la doctrina extremista de los espirituales franciscanos, o se recordó, muy importante, que el alma racional es la forma del cuerpo, pero digamos, la estrella del Concilio de Vienne fue la disolución de la orden templaria. Se entiende para beneficio del rey francés que se quedó con los bienes de los templarios. Posteriormente, o sea, pero dentro de este mismo contexto de Aviñón, Juan XXII tuvo que corregir ideas erróneas de los franciscanos en torno a la pobreza, condenar los errores del maestro Eckhart
en el campo místico. Lo que pasa es que Juan XXII metió la pata en algunas cuestiones que tenían que ver con escatología. Pensaba que no se llegaba a la visión de Dios hasta la resurrección de los cuerpos y cosas de ese estilo, y Benedicto XII tuvo que corregir ese error, esa herejía de Juan XXII. Esto diríamos un poco el balance de los papas en Aviñón, que diríamos dejó bastante que desear. Quizá Juan XXII fue el que más cosas hizo desde el punto de vista doctrinal, pero también con esas limitaciones que ya he comentado. Y la cuestión está que a la muerte de Gregorio XI, el colegio cardenalicio estaba en Roma, había muchos franceses y había presiones del pueblo para que fuera un italiano, un romano o un italiano. Y eligieron al arzobispo de Bari, que no estaba en el cónclave. Y este se llamó, tomó el nombre de Urbano VI. Recibió luego el reconocimiento de los cardenales. Lo que pasa es que actuó de una manera muy imprudente con ellos. Y aunque los cardenales dijeron que, aunque digamos sí, había amenazas por parte de la plebe, pero la elección había sido libre, pero viendo cómo era el Papa, muchos dijeron que no, que lo habían elegido por miedo y por tanto la elección no era válida. El caso es que un grupo de cardenales franceses se retiró, algunos italianos que también se pelearon con el Papa se retiraron, y digamos algunos consideraron nula la elección de Urbano VI y eligieron otro, Clemente VII, con lo cual ya tenemos dos papas, Urbano VI en Roma y Clemente VII en Aviñón. Ante este lío se propuso que ambos papas dimitieran, digamos, porque ya, o sea, y luego más que ellos los sucesores. A Urbano VI le había sucedido Gregorio XII y a Clemente VII Benedicto XIII. Que renunciaran o se reunieran para ver cuáles eran las razones, pero no se soluciona nada y se ocurrió, digamos, a varios obispos se les ocurrió la idea de organizar un concilio en Pisa en el 1409 en el que pudieran intervenir cardenales y obispos de ambas obediencias, porque obviamente cada papa iba nombrando obispos y cardenales. El concilio depuso a ambos papas y se eligió a un tercero, Alejandro V, al que luego sucedió Juan XXIII. Lo que pasa es que ninguno de los otros dimitieron, de manera que ahora en lugar de dos había ya tres papas. La complicación cada vez era mayor. El emperador Segismundo alentó que se celebrara otro concilio en Constanza. Al principio contaba con el apoyo de Juan XXIII, que había sido elegido en el concilio ese de Pisa, y se exigió la abdicación de todos los papas. Se depuso a Juan XXIII, este murió en 1419, el de Roma, Gregorio XII, confirmó el concilio y abdicó, y Benedicto XIII, el Papa Luna, no quiso colaborar. El caso es que al final fue elegido Martín V y el concilio pues continuó con cuestiones sobre la reforma de la Iglesia y la defensa de la fe. Pensar que estaba ahí el problema de las herejías de Wycliffe y Hus, quienes, digamos, criticaban con razón la corrupción de muchos eclesiásticos, pero el problema es que al final acababan rechazando la misma mediación sacramental de la Iglesia. No tenían ninguna claridad al hablar de la presencia real en la Eucaristía, el sacerdocio ministerial, la confesión, etc. O sea, un poco, como dice el refrán ese anglosajón, tiraron el agua sucia con el niño dentro de de la bañera. Había había muchas cosas que corregir, pero los sacramentos obviamente no se podían tocar y tendían más bien a una iglesia que fuera puramente invisible y espiritual. Ya digo, estos fueron los problemas que tuvo que abordar el concilio de Constanza. Al final todo el mundo reconoció a Martín V como el único papa, quedaban algunos fieles de Benedicto XIII, pero eso ya la cosa, diríamos, el tiempo lo acabó solucionando el problema. Lo que pasa es que como la solución del lío este de los tres papas lo había dado un concilio, algunos empezaron a pensar que el concilio es superior al papa, es decir, que es una jurisdicción superior al papa. En esto había ideas de Marsilio de Padua, que planteaban un poco que el concilio podía deponer a un papa hereje. Aquí la gran dificultad es que, diríamos, el problema no era quién es la autoridad última. Evidentemente, si alguien es hereje, pues sale de la iglesia y ya no hay problema. Pero la cuestión de esta, que considerarse un concilio por encima del sucesor de Pedro es un problema. Porque ¿quién dice que hay verdadero concilio?
tienen que estar todos los obispos del mundo. Si falta uno es verdadero concilio, si faltan dos, evidentemente la autoridad del sucesor de Pedro como juez de última instancia está ahí y no puede ser sustituida por otra cosa. Otra cosa es que evidentemente si dice cosas que son falsas, pues esas no van a dejar de ser falsas porque las diga el Papa. Pero el problema del conciliarismo era inventarse una jurisdicción por encima de la del sucesor de Pedro, y eso ya daba bastantes problemas. En ese concilio de Constanza, aunque había, ya digo, había contribuido a solucionar el cisma, se les ocurrió la idea de que se celebraran concilios con cierta periodicidad, 5 o 10 años. Claro, el problema es eso, quién lo pagaba, porque pensad lo que era organizar una asamblea de este tipo en la Edad Media. De hecho, el mismo Martín V convocó para el 1423 un concilio en Pavía, pero al que apenas asistió nadie. Lo trasladaron a Siena, pero tampoco, quiero decir, aquello era una cosa muy compleja. Para el 1431 se convoca otro en Basilea, ahí intervino el sucesor de Martín V, Eugenio IV, y la idea era pues reformar costumbres dentro de la Iglesia, poner fin a la herejía de los husitas, buscar la unión con los orientales. Lo que pasa es que a veces quedó, digamos, esos objetivos no se lograron y en lo que se convirtió pues en una serie de tensiones entre el Papa y el concilio. De hecho, el concilio se puso a legislar en sentido conciliarista, queriendo reformar el concilio al mismo papado, y eligieron un antipapa. Félix V, aunque luego se reconcilió con la Iglesia y, digamos, dejó esa situación. Ante todo este lío, el Papa Eugenio IV convocó un concilio en Ferrara que luego pasó a Florencia, y este sí que tuvo cierto éxito con la unión con los orientales, más que nada porque el Basileus bizantino veía que le iban a atacar los turcos y buscaba alianzas con los latinos, y por eso alentó la unión, pero es una unión que duró bastante poco tiempo. Este sería el primer bloque con todos los problemas de la Iglesia, el Papa en Aviñón, el cisma de Occidente, el conciliarismo. Pero, digamos, la gran cuestión de la época va a ser la reforma, es decir, volver, digamos, quitar abusos que hay en la Iglesia. Lo que pasa es que estos deseos de reforma, que ya hemos visto que estuvieron presentes en esos concilios, se juntaban con todas las corrientes renacentistas y humanistas. Esto, diríamos, tenía un aspecto más bien cultural y estético, buscar modelos en la antigüedad greco-romana. Lo que pasa es que esto dio ocasión a cierto escepticismo, a cierto relativismo respecto a la religión. Hay una exaltación del individualismo, con lo cual grandes virtudes de la Edad Media, que al menos habían sido un ideal, se relajaron mucho. Pensad que también estaba de fondo toda la cuestión de las filosofías nominalistas. Hubo un auge del comercio, lo cual dio lugar pues, al tema de los préstamos con interés, a la especulación. Empezó una gran acumulación de capitales, que es cierto que permitió un desarrollo posterior, pero no dejó de producir problemas en su momento. De hecho, bastantes autores cristianos quisieron conjugar estos nuevos ideales de valoración de la antigüedad con la vuelta a los padres de la Iglesia, con lo más original de la fe cristiana, pero muchas veces había una ruptura respecto a la situación anterior de lo que hoy conocemos como Edad Media. Atención, porque el término Edad Media es obviamente un término despectivo. Sería como decir la Edad Oscura entre el brillo de la antigüedad y esta nueva época brillante que va a ser el Renacimiento o luego la Ilustración. Y en medio ponemos este paréntesis, que es la Edad Media. O sea, ya digo que era un título despectivo porque en realidad diríamos aquello que lo que se estaba haciendo más que nada era tomar una serie de ideales estéticos con el riesgo de que cuestiones de pensamiento acabaran afectando a la misma religión. Y de hecho, en la Roma de los papas se acogieron con entusiasmo estos ideales, y el resultado fue una tremenda mundanización y una relajación de las costumbres, con lo cual no es que estuvieran muy animados a reformar las costumbres o a vivir con más austeridad o cosas de estas. Para acabar de complicar las cosas,
Los turcos cada vez estaban atacando más la cristiandad oriental, lo que quedaba del imperio bizantino, que por desgracia cayó Constantinopla en el 1453. En ese contexto, ya digo, no es que hubiera muchos deseos de defender a los cristianos de Oriente o algo por el estilo. Por otra parte, también el ambiente humanista de vuelta a los clásicos hizo que algunos volvieran a la filosofía de Aristóteles, pero no tal como la habían, diríamos, asimilado Santo Tomás, San Alberto Magno o estos, sino al Aristóteles más problemático. Y recordáis que en Aristóteles es problemático el tema del alma humana. Si hay un alma inmortal para todos, si el alma de cada hombre muere, etc. Y eso lo tuvo que tratar el concilio quinto de Letrán, que condenó a Pomponazzi, diríamos porque este autor decía que el alma de cada hombre muere y que el único alma inmortal es un alma común para todos. También este concilio trató bastantes cuestiones de reforma eclesiástica, pero todo quedó sobre el papel, porque evidentemente papas como León X estaban más ocupados de la caza que de la reforma eclesiástica. Otra línea diríamos, del Renacimiento sería más bien la línea humanista en el sentido de Erasmo de Rotterdam. Lo que pasa es que esto era más que nada una acentuación de la devotio moderna, algo típicamente medieval, al mismo tiempo estudioso de los clásicos y de los padres de la Iglesia. Él proponía una reforma, pero más bien era una crítica a la situación de la Iglesia, porque no es que Erasmo de Rotterdam fuera modelo de virtudes, tenía, digamos, varios beneficios sin residir, o sea que no era precisamente ejemplo de cómo había que reformar la cuestión. Se puso de moda entre las élites intelectuales y estuvo, diríamos, tonteando entre apoyar a Lutero, condenarlo. Lo que pasa es que al final, como Lutero criticaba tan fuertemente la libertad, y esto lo quería defender a toda costa Erasmo, pues acabaron rompiendo. Pero de hecho todo el ambiente de crítica que generó Erasmo y además su poca, digamos, sensibilidad para todos los temas propiamente sacramentales contribuyó al ambiente digamos, a la difusión de Lutero. Pensad que hubo un ambiente muy crítico respecto a multitud de tradiciones anteriores, a veces eran tradiciones claramente falsas, pero de nuevo, con la crítica de abusos o con la crítica de tradiciones falsas, se acabaron criticando cosas que tenían que ver con la fe de la Iglesia y con la tradición más profunda. El caso es que, ya digo, dejando estas cuestiones más del Renacimiento y del humanismo, sí que había un deseo profundo de reforma desde el siglo XIV. La expresión esta, reforma in capite et in membris, en la cabeza y en los miembros, incluyendo por cabeza el Papa y el Emperador y el pueblo cristiano, tenían que reformarse. Es cierto que era una época con grandes manifestaciones de piedad, pero la moralidad de una parte importante de la sociedad era escasa. Había una gran ignorancia religiosa, no es que se frecuentaran mucho los sacramentos, y es cierto que había un clero numeroso porque había muchos bienes y muchos beneficios para que se mantuviera ese clero, pero por desgracia se ocupaba de cualquier cosa menos de los deberes religiosos. Y los que daban mal ejemplo, en primer lugar, era una curia romana más ocupada de lo económico que de otros temas. De hecho, muchos papas vivían más bien como príncipes italianos. En realidad, todo esto eran problemas que se venían arrastrando desde la época de Aviñón, o sea, el tema del nepotismo, colocar a los parientes en puestos pagados por recursos de la Iglesia, acumular cargos para cobrar esas rentas, pero sin atender a esas obligaciones, no residir en la diócesis, que los papas daban dispensas de todo tipo con tal de que se les pagara. El tema de las expectativas era derechos sobre ciertos cargos, se entiende, sobre lo que iban a cobrar ciertos cargos cuando quedaran vacantes. Había una auténtica especulación, un poco como lo que hoy en bolsa se hace con los futuros, pues algo parecido respecto a los cargos. Cuando tal cargo iba a quedar vacante y yo compro la posibilidad de que ese cargo me lo den a mí. Podía morirse antes el que lo estaba comprando que quedara vacante el cargo, pero digamos eso era la expectativa. O también las encomiendas, que era la administración de rentas de oficios diversos del propio en beneficio del titular del primero. O sea, alguien, por ejemplo, tiene que administrar una determinada diócesis porque por lo que fuera el obispo no podía, o sea, eso estaba pensado para un caso excepcional, que hay una enfermedad o cualquier cosa que no podía administrarlo alguien y se nombra, se encomienda
a otra persona. Pero aquí lo que pasa es que se encomendaban cosas simplemente para repartirse las rentas entre el encomendero y los que hacían la encomienda, en este caso la curia. Todo esto, ya digo, dio lugar a una cantidad enorme de problemas porque se estaban utilizando bienes de la Iglesia para el disfrute de determinados clérigos en contra del destino propio de ellos, que era mantener a todo el clero decentemente, la evangelización, el culto, etc. Por tanto, ya digo, la dificultad era esa. Ahora, hubo gente que sí hizo cosas para, digamos, implantar esa reforma. De hecho, la vida religiosa había quedado muy, muy tocada en el siglo XIV por todo el tema de la peste negra, la gran cantidad de personas que habían muerto, una gran relajación. Como por otra parte había habido muchos muertos en conventos, hubo que cerrar algunos conventos o admitir a multitud de gente sin vocación simplemente para mantenerlos abiertos y ocuparse de sus bienes. Y eso obviamente hizo que la observancia y la seriedad disminuyera. El tema además, si había laicos a los que se les encomendaba un convento, como he dicho antes, cobraban las rentas, pero no se ocupaban de corregir los abusos. Lo que pasa es que dentro de la misma vida religiosa empezaron los movimientos de reforma. Los dominicos aquí fueron pioneros, hubo algunos conventos denominados de observancia, que sin formar una orden nueva, diríamos, en esos conventos sí que había observancia de la regla y se tomaban en serio las diversas cosas. Esto originaba algunas fricciones, pero se solucionaron dando lugar a ramas dentro de una misma orden. El movimiento espiritual de la devoción moderna, con digamos unas prácticas de piedad muy establecidas, organizadas, esto lo estableció sobre todo Gerardo Grote a final del siglo XIV, insistía mucho en la piedad interior, en la ascética, la devoción a la humanidad de Cristo. La gran obra de este movimiento es el Kempis, la imitación de Cristo. Esto, digamos, ya era también un movimiento de reforma importante. Tenemos otros grupos como los oratorianos del Divino Amor, desde fines del siglo XV como asociación de seglares para fomentar las obras de caridad y ayudar a la moralidad del clero. En España aquí el gran movimiento fue la política religiosa de los reyes católicos, continuada por Cisneros, que hizo mucho para reformar al clero, tanto regular como secular. Como además los reyes habían conseguido el derecho de presentar candidatos a obispos, habían seleccionado gente decente, naturales además del país, para que no fuera gente que estaba en otro sitio y que no venía, digamos, que no residía en las diócesis y no se podía ocupar de la vida eclesiástica. Procuraban también que fuera gente honesta, que tuvieran títulos, que fueran letrados y mejor que no pertenecieran a la nobleza para, diríamos, no mezclarlo con cosas más mundanas. Es cierto que no siempre pudieron cumplir todos estos criterios, pero sin ninguna duda se elevó muchísimo la calidad moral del episcopado y esto se vio en Trento. El episcopado español en Trento tuvo el máximo nivel. Para el tema de la reforma de los religiosos también ayudó mucho, estuvo relacionado con la renovación de la teología. O sea, gracias a que había una teología más vuelta, digamos, a los grandes principios, a las grandes fuentes de la fe, también un nuevo cultivo de Santo Tomás. Eso favoreció a los que se estaban dedicando a ese estudio y al mismo tiempo el que hubiera órdenes religiosas que se estaban reformando también permitió que digamos, la teología mejorara. Había habido defectos en la escolástica del siglo XIV, sobre todo pues digamos, por problemas del nominalismo, y se fueron superando muchas de estas cuestiones. De hecho, fue característico que en esta época, esto por obra de Francisco de Vitoria en Salamanca, y luego se extendió, la Suma de Teología de Santo Tomás acabó sustituyendo a las sentencias de Pedro Lombardo. Y ya por último el tema de la reforma protestante y la reforma católica. Las propuestas de Lutero, como os digo aquí, dieron lugar a la escisión de una gran parte de la cristiandad. Es cierto que ahí pesaron muchísimas cosas. Por una parte, corrientes humanistas,
No porque Lutero fuera humanista, más bien despreciaba el humanismo por pagano, pero eso había creado un ambiente crítico respecto a la tradición anterior. Recordad lo que dijimos de Erasmo. Por otra parte, la situación del papado era catastrófica. Después del cisma de Occidente, toda la cantidad de impuestos y dinero que trataban de sacar de todas partes, el tema de la predicación de las indulgencias era un poco, diríamos, como la gota que colmó el vaso. Y la misma distancia que había siempre entre el ámbito alemán y el ámbito latino. Si esto unimos la relajación de gran parte del clero, se daba pábulo a las críticas de los reformadores. Y la novedad en esta situación es que tenemos la imprenta, con lo cual se podían difundir muchísimo ideas, sobre todo panfletos, folletos, como imágenes, como cómics, diríamos, satíricos, cosa que antes no se había hecho. Y por otra parte, que había una gran cantidad de príncipes alemanes que no querían que el emperador Carlos V tuviera tanta fuerza, apoderarse de bienes eclesiásticos, porque de hecho la reforma triunfó donde quisieron los príncipes, donde el príncipe no quiso, no triunfó la reforma. O sea que, como veis, se acumularon una enorme cantidad de factores y no es que en Roma no lo supieran. De hecho, se conservan los informes que hacía el nuncio en Alemania, el italiano Aleandro, diciendo que aquello era como un secarral, que una chispa podía encender un incendio tremendo. Y la chispa la encendió Lutero. Este era un monje agustino, tenía una honda preocupación religiosa, pero al mismo tiempo una conciencia atormentada. Había leído mucho la Biblia, pero su influjo filosófico de fondo era nominalista, incluso con algún toque neoplatónico o gnóstico, con lo cual la formación era muy compleja. Encontró la paz en una manera de enseñar la justificación, diciendo que el hombre se justifica por la fe, porque, digamos, la ira de Dios por el pecado se ha volcado en Cristo. Entonces, como esa ira se ha volcado en Cristo, Dios ya no considera pecador al hombre. Cristo sería como una mezcla de divinidad y pecado sobre el que cae la ira del Padre. Y con tal de creer en Cristo, uno ya está justificado. Claro, aquí no cabe para nada la colaboración con la redención y la criatura no puede aportar nada. Por eso va a rechazar las mediaciones sacramentales. Los sacramentos serán simplemente signos de una gracia, pero no la conceden ellos. Las obras serán una obligación del justificado, pero no es que colaboren con la justificación. Y las indulgencias no tienen el más mínimo sentido. O sea que, digamos, esta era un poco la idea de fondo de Lutero. Fundamentalmente eran cuestiones nominalistas, porque fijaos que en todo esto lo que está es la negación de la causalidad. El hombre no puede ser causa para su salvación. Obviamente el planteamiento católico desde San Agustín era muy claro, es que la salvación se debe a Dios, pero supuesto que somos redimidos por Cristo, tenemos también que colaborar, tenemos que causar, intervenir en la salvación, supuesto que ya la hemos recibido de Cristo. El caso es que la cuestión estalla en el 1517, Lutero se opone a la predicación de las indulgencias, hay unos coloquios con los católicos Eck y Cayetano, pero no se retracta. León X lo amenaza y fijaos que hasta el 1520 no se hace nada. En los años 1518 y 19 en Roma no sabían qué hacer y dejaron pasar ese tiempo en el que mucha gente se unió a Lutero porque no estaba claro realmente cuál era el problema de Lutero. Cuando llega la bula Exsurge Domine, Lutero la quema públicamente junto con todo el derecho canónico y León X le excomulga en el 1521. Pero los príncipes le apoyan. No es que les importara un comino todas estas cosas. Pensad que al gran apoyo de Lutero, el príncipe Federico de Sajonia tenía una colección, una mega colección de reliquias en su castillo y tenía acumuladas indulgencias infinitas. Pero, ya digo, le importaba, digamos, el quedarse con bienes de la iglesia y el separarse un poco del emperador. Lo que pasa es que una vez estallada la revolución, aquí ya, digamos, otros se sumaron a la revolución. Y los campesinos decían que si los príncipes pues, se podían separar del papa, pues que ellos se podían separar de los príncipes y rebelarse contra los príncipes. Claro, esto ya no hizo tanta gracia ni a Lutero ni a los príncipes. Diríamos, hubo una matanza auténtica de campesinos, o sea, un ambiente realmente revolucionario, y los príncipes cada vez intervenían más en los asuntos eclesiásticos de su territorio. Alemania se divide en zonas católicas y zonas protestantes enfrentadas. Se llegó a una cierta paz, a la paz de Augsburgo,
en 1555, con lo cual cada príncipe imponía la religión en su territorio. Permanecieron las tensiones que durarán hasta la Guerra de los 30 años y al final la paz de Westfalia en el 1648. La reforma también se extiende a Suiza y fuera ya del ámbito alemán, gracias a la actuación del francés Calvino, que estructurará ya con mucha precisión y de una manera muy lógica y organizada las doctrinas protestantes. De hecho, Ginebra funcionó como una especie de Roma protestante. En Francia hubo una serie de guerras de religión, porque algunos se hicieron protestantes, la mayoría permaneció católicos. Ahí diríamos hubo, ya digo, multitud de problemas hasta que el protestante Enrique IV de Borbón se convirtió al catolicismo para poder ser rey, y el edicto de Nantes en el 1598 concedía libertad de culto a los hugonotes o protestantes franceses. Eso dio lugar a cierta paz. En el sur de los Países Bajos, la parte sur pertenecía a la corona española, permanece católico, y el norte se pasó a la Reforma. Y los países nórdicos prácticamente se pasaron todos ellos a la Reforma. También Inglaterra rompe con Roma y establece una iglesia propia, el anglicanismo. Bien, esto un poco toda la serie de rupturas que hay, y la respuesta católica a Lutero vino sobre todo en Trento, por la convocatoria de un concilio. Antes, después de León X, que había sido una catástrofe, Adriano VI, el que fue el preceptor de Carlos V, había querido iniciar movimientos de reforma, pero duró simplemente 2 años. Posteriormente, Clemente VII, digamos, se dedicaba más a cuestiones políticas que a cuestiones de reforma. El hecho de que se tuviera lugar el saqueo de Roma le hizo darse cuenta de que tenía que, digamos, que tomarse en serio el problema protestante. Y al final se convoca el Concilio de Trento. La Santa Sede temía el peligro conciliarista, y por otra parte muchos veían al Papa como un mero príncipe temporal. ¿Por qué se eligió Trento? Porque era una ciudad del Sacro Imperio Romano, pero situada en Italia, o sea, como la frontera entre el mundo germánico y el Mediterráneo. Pero ya muchos de reformados no quisieron reconciliarse con Roma ni volver. Digamos, en Trento hubo tanto decretos dogmáticos, a clarificar la doctrina, y decretos de reforma. Hubo bastantes teólogos que participaron, pero se distinguía muy bien entre las congregaciones de teólogos, las de padres conciliares y las sesiones solemnes, donde se leían y aprobaban los decretos. Hay un primer periodo bajo Paulo III con el tema de las fuentes de la revelación, el pecado original, la justificación y sacramentos. Y luego tenemos los decretos disciplinares con el tema de la enseñanza de escritura, predicación, visita pastoral, todas estas cosas. Un segundo periodo bajo Julio III, dedicado a la Eucaristía, penitencia y unción de enfermos, y cuestiones sobre el tema de los clérigos, autoridad de los obispos, beneficios y tal. Paulo IV no quiso este camino del concilio, sino quería proceder por decretos disciplinares. Y el tercer periodo bajo Pío IV, ya con más asistencia de obispos, se tratan temas dogmáticos de la misa como sacrificio, comunión bajo las 2 especies, matrimonio, purgatorio, culto a la Virgen, santos y al final alguna cuestión sobre las indulgencias, que había sido la chispa de todo. Se trató mucho la cuestión de la residencia de los obispos, hasta qué punto era algo esencial en su ministerio y en el mismo sacramento del orden, sínodos diocesanos, visitas pastorales, cabildos y más cuestiones de beneficios. Por último, recordar que si bien, digamos, la conclusión de todo esto, es cierto que Trento no consiguió la vuelta de los protestantes, pero al menos subrayó los elementos esenciales de la identidad católica, ayudó a evitar muchos abusos previos, se dio una cierta reforma litúrgica con una edición del misal y del breviario, que no es que se lo inventaran, sino que eran un poco los que estaban más asentados en la curia. La idea era utilizar libros litúrgicos que no estuvieran contaminados por la herejía. Por eso los que fueran anteriores a 200 años podían seguir utilizándose, pero si no, había que utilizar estos. También se prepara el catecismo para párrocos como un instrumento muy útil para la formación cristiana, y hay nuevas órdenes religiosas como la Compañía de Jesús, otras antiguas reformadas, para cultivar la vida cristiana, y toda la expansión misionera, fundamentalmente en América.
Hubo también un gran cultivo de las ciencias eclesiásticas que no se conocía desde el siglo XIII, aunque es cierto que con grandes enfrentamientos entre escuelas vinculadas a diversas órdenes religiosas, y por supuesto tenemos el auge de la espiritualidad y la mística, cuyo esplendor durará hasta bien entrado el siglo XVII. Lo mismo hay que decir del arte, que fue un momento, digamos, de traducir las enseñanzas de la Reforma Católica en manifestaciones artísticas, y aquí tiene un papel especial el arte barroco. Pues terminamos con esto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.